Hoy hablaremos sobre tabaco y vapeo. El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central que contiene nicotina, una sustancia con enorme capacidad adictiva cuyo consumo produce dependencia. El consumo de cigarrillos es perjudicial en todas sus modalidades. No existe un nivel de exposición seguro. Es por ello que las organizaciones de la salud en todo el mundo buscan distintas maneras de frenar su consumo y luchar contra la dependencia a esta droga. Actualmente en el mercado se ofrecen también distintos productos para dejar el cigarrillo. Uno de ellos es el cigarrillo electrónico o vapeador, un dispositivo a batería que calienta el líquido hasta transformarlo en vapor que se inhala. Pero este aerosol no es simplemente vapor de agua, ya que suele contener nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas peligrosas. Esto nos hace pensar si los vapeadores representan realmente una alternativa segura para dejar el cigarrillo. Y para ampliar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Giancarlo Córdoba Navarrete, docente e investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Giancarlo, bienvenido a Conciencia. Segunda vez que lo tenemos por acá. Yo le agradezco mucho apartarse de su agenda para compartir un tema muy interesante, tabaco y vapeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Gustavo. Para mí es un placer volver y, tocar un tema de tanta importancia a nivel nacional. Comienzo con algo fundamental. ¿Desde cuándo el ser humano consume tabaco, Giancarlo? Bueno, lo que dicen los estudios históricos es que el tabaco nace en América y las poblaciones indígenas alrededor de 2.000, 3.000 años ya tenían un consumo, pero principalmente era ceremonial o medicinal. Sin embargo, el tabaco que nosotros vemos hoy es completamente diferente a lo que se conocía en esas épocas, por los procesos de industrialización, pero también por el comercio. Ahora tenemos los productos de tabaco como productos comerciales que no tienen nada de ceremonial, que no tienen nada de medicinal, sino que realmente forman otro aspecto de la sociedad y no lo que se veía en hace 2.000, 3.000 años. Y casualmente, a propósito de ese uso medicinal, en aquel entonces está totalmente demostrado científicamente de los daños que genera el tabaco. Y usted, que es estudioso del tema, ¿por qué se sigue consumiendo? Bueno, hay muchísimos, no hay una razón específica, hay muchos motivos psicológicos, comerciales, sociales. Yo podría mencionar que, una de las principales características del tabaco procesado y de la planta de tabaco es la nicotina, y que es la que al final produce la adicción. Entonces, ya cuando tenés un producto legalizado, normalizado, aceptado socialmente, que produce una adicción, básicamente el consumo continúa, y las diferentes políticas que tratan de evitar esos consumos realmente vienen muchísimos años después de esa normalización, y por eso se sigue consumiendo. Obviamente hay un aspecto económico importante, es una industria muy grande y que no es tan sencillo simplemente dejar de producir y que la gente ya deje de consumir por los grandes intereses que hay alrededor de lo que Y aquí entramos en lo que es la adicción, sí, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros explicar el concepto de adicción? Bueno, el concepto de adicción es un concepto que pasa por la parte física, de dependencia física, y también por la parte psicológica. Cuando hablamos de adicciones a conductas o a sustancias. En el caso del tabaco es una adicción a una sustancia que realmente lo que hace es producir algunos cambios a nivel cerebral, y que esto permite que el cerebro entre en un ciclo de consumo y necesidad que podría ser infinito si no es tratado de la manera correcta. Entonces, al fin y al cabo, ese concepto de adicción se refiere a esa necesidad de consumir un producto, en este caso, por ser una adicción a una sustancia, que es muy difícil de controlar de manera voluntaria. Esta sustancia es la nicotina. En este caso, la sustancia principal de adicción es la nicotina. Muchas campañas se han generado a nivel mundial, en nuestro país, y no han sido efectivas. ¿Por qué? Bueno, yo tal vez discrepo ahí. Me parece que hay efectividad en las campañas. Me parece que desde el 2004, cuando nace el Convenio Marco del Control de Tabaco, se empieza a generar diferentes políticas relacionadas con comunicación, con tratamiento, con leyes,
y estas han ido generando algunos avances importantes. Sin embargo, a veces nosotros creemos un poco utópico llegar al consumo cero, ¿verdad? A pesar de que ya muchos países lo han implementado. Inglaterra, por ejemplo, hace algunos meses implementó la generación que para el 2030 ninguna persona nacida a partir del año 2024 va a poder comprar ni siquiera productos de tabaco. Entonces me parece que vamos hacia eso. En el caso de Costa Rica hemos reducido muchísimo las tasas de consumo de tabaco, de 30% a lo que tenemos ahorita, que son 8.1. Definitivamente la prohibición en lugares públicos fue sumamente efectiva. Hay algunas medidas que son muy importantes, en este caso los espacios libres de humo ha sido maravilloso. ¿Se ha asociado, realmente. Giancarlo, con una disminución del consumo de tabaco? Sí, sí. Hay estudios que lo demuestran. Lo que pasa es que no necesariamente uno puede, al ser una serie de medidas, uno no puede responsabilizar a una de esas medidas como el gran beneficioso, por el tema de que hay muchas otras medidas que también están componiendo estas estrategias. Por ejemplo, el tema de los impuestos es sumamente importante y los estudios mencionan que es la medida más costo efectiva. A mayor cantidad de impuestos a los productos de tabaco, menor la cantidad de consumo. Entonces, bueno, nosotros en nuestra legislación tenemos espacios libres de humo, tenemos impuestos, tenemos programas de cesación, tenemos algunas otras medidas que han beneficiado para que esa reducción del consumo de tabaco haya ido en disminución. Y hay, por supuesto, muchos intereses económicos detrás de la producción de tabaco. Sí, en realidad yo personalmente catalogo que en este momento las industrias han ido cambiando y ya no son industrias tabacaleras, son industrias de nicotina, que al fin y al cabo lo que hacen es engancharse con diferentes productos, como los productos de vapeo o los cigarrillos electrónicos, como también se le conoce, para generar nuevos usuarios mediante el uso de la nicotina, que al fin y al cabo es el factor fundamental para que se cree la adicción y para que la gente siga consumiendo un producto que no necesariamente es de orden de necesidad, ¿verdad? Casualmente esto se ha incrementado en los últimos años, particularmente muy orientado a los jóvenes, sí. Creo yo. Sí. Esa es la imagen que yo tengo, ¿es así? Sí, realmente los productos de vapeo, primero que nada, bueno, los podemos ver, son sumamente llamativos, huelen bien, tienen características muy diferentes a lo que tenía el tabaco convencional. Las tiendas son preciosas. Las tiendas, los dispositivos, la tecnología que tienen, o sea, todo esto ha sido parte de este cambio que ha tenido la industria y que ha empezado a generar un poderío económico que ya tenían con el tabaco convencional y lo que quieren básicamente es extender ese poderío económico mediante nuevos productos. Entonces, cuando usted me dice, definitivamente hay poder de la industria, eso es innegable. Y ese poder de la industria se transmite no solo en el mercado, sino también en la interferencia que tienen con políticos, con legislaciones, con otros países, que al fin y al cabo les permiten extender más el beneficio económico de sus productos. Sí, usted nos trae algunas muestras. ¿Son caros esos productos? Yo no tengo idea. Bueno, aquí traje algunos dispositivos, quizá... Permítame hacer una pausa y lo vemos en el siguiente segmento. Ya regresamos. La nicotina actúa sobre las áreas del cerebro que regulan las sensaciones placenteras, provocando la aparición de dependencia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con Giancarlo Córdoba Navarrete, quien es docente e investigador en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando sobre tabaco y vapeo. Le hice la pregunta en el segmento anterior sobre los costos. Ahora usted me dio una cifra que me espantó, desde 1.500 hasta 350.000 colones. Explíquenos esas diferencias, Giancarlo. Bueno, la clasificación desde que los dispositivos están en el mercado alrededor del 2008 ha ido cambiando. En este momento tenemos 4 generaciones de dispositivos. Los dispositivos de primera generación eran muy parecidos a los cigarrillos convencionales y prácticamente lo que trataban de hacer era imitar los cigarrillos convencionales. Sin embargo, estos que tenemos acá ya son más de última generación. Como pueden ver, son dispositivos que no tienen ningún parecido a un cigarrillo convencional. Sin embargo, el mecanismo y la operación que lleva por dentro ha sido simplificado y ha permitido de alguna forma a las industrias bajar costos,
pero también que siga siendo llamativo, que siga siendo atractivo para las poblaciones que los consumen, que era lo que hablábamos en el segmento anterior, que son principalmente adultos jóvenes, que en el sentido de negocio van a ser los siguientes 20, 30 años consumidores de este tipo de productos. Cuando hablamos de los precios, estos últimos de última generación, como bien usted decía, andan entre los 1.500 colones hasta los 350.000 colones. Dependiendo de la generación, vamos a encontrar dispositivos que puedan ser más modificables. Estos por lo general son desechables, no recargables. Tenemos dispositivos que se pueden recargar tanto en su batería como en los líquidos que tienen dentro. Pero los que han sido el auge, principalmente en los Estados Unidos a partir del año 2018 y en nuestro país en los últimos 2-3 años, han sido los dispositivos desechables, que son sumamente baratos, son sumamente accesibles, principalmente para las poblaciones escolares y colegiales, que no necesitan invertir tanta cantidad de dinero para tener un producto de estos. Cuando se hablan de líquidos, ¿en qué consiste? Sí. Propiamente, ¿se le agregan ahí ciertos líquidos? Entonces, bueno, aparatos? Básicamente cómo funcionan los dispositivos. Y también cuánto dura cada uno de esos aparatos. Los dispositivos funcionan, tienen adentro una batería, la mayoría las 4 generaciones de manera convencional tienen una batería, tienen un espacio para poder incluir un líquido y además un calentador. Lo que hacen es evaporar o aerosolizar este líquido y ya con esto se permite inhalar ese aerosol. Ahora, el líquido como tal, la base de los líquidos se compone de propilenglicol, la glicerina, la nicotina y en muchos de los casos saborizantes. Entonces, cuando uno hace la comparación con los cigarrillos convencionales que tienen 7.500 sustancias, estos líquidos tienen solo 4 ingredientes. Esos 4 ingredientes, a la hora de entrar en los procesos de combustión, se degradan en otros componentes químicos, que básicamente ahí es donde empiezan los problemas de salud, que se diferencian mucho de las enfermedades relacionadas con el tabaco convencional. Los dispositivos, como usted los puede ver, las formas y los colores básicamente van determinados por los gustos de las personas en el mercado. ¿Y cuánto dura desde el primer uso? Va a depender mucho del consumo, ¿verdad? Claro. No es lo mismo si yo hago lo que le llamamos nosotros jaladas o caladas, ¿verdad? O puff en inglés, que podría ser una jalada convencional, o si una subida, o si yo hago, ¿verdad? O si yo estoy haciendo cada 2 segundos, o sea, eso va a depender mucho del usuario. Por lo general, la forma del comercio de medir la cantidad de puff o de subidas o de jaladas o de caladas, como se le determine, y eso también varía en el precio. Entonces, a veces encontramos dispositivos de 500 caladas, dispositivos de 1.500, de 8.000, dependiendo de los productos, principalmente los desechables, ¿verdad? Los que son más modificables, sí dependerá de la cantidad de líquido que el usuario pueda poner dentro. Claro. ¿Es menos dañino vapear, si me permiten el verbo, que fumar? No. Y yo personalmente soy del criterio de que son 2 cosas completamente diferentes. Vamos a ver, hay muchas de las enfermedades que usted puede obtener mediante el vapeo que con el tabaco convencional no las puede obtener. Y también tenemos que hablar un tema de temporalidad. Para nosotros poder conocer los efectos y consecuencias en la salud del tabaco, ocupamos 15, 20 años, en los años 60, 70. En este momento no ha transcurrido tanta cantidad de tiempo para poder determinar esos efectos de la salud de los dispositivos de vapeo. Ahora, además de eso, la variabilidad juega muchísimo importancia, porque aquí pueden ver diferentes colores y sabores y eso también determina las consecuencias físicas. Entonces, aunque parezca risible, no es lo mismo sabor durazno, sabor naranja, sabor chocolate o tutti frutti, y los componentes que utilizan estos químicos para darle esos sabores podrían tener efectos diferentes a si fuera solo tabaco convencional. No es lo mismo una batería de 5 voltios a una de 10, no es lo mismo un tanque de 5 mililitros a uno de 20. Y todas estas características van cambiando, de que a veces nosotros nos encontramos en el mercado un dispositivo. Hoy se hacen estudios clínicos sumamente serios, que probablemente en 6 meses ese producto ya esté desactualizado. Obsoleto. Y ya ni siquiera está en el mercado. Entonces los efectos de la salud de ese dispositivo en esta cantidad de población básicamente no pueden ser generalizados a la otra población o a los otros dispositivos. Entonces la investigación en eso va un poco lento. Y probablemente vayamos a tener en algún punto de la historia la necesidad de empezar a reconocer cuáles son los efectos a largo plazo que van generando estos productos. En este momento sabemos que la Caja, por ejemplo, en Costa Rica y muchas organizaciones de salud a nivel mundial han encontrado
por ejemplo, pulmonías en personas, principalmente pulmonías lipoideas relacionadas con el consumo de vapeo. Pero al final no se puede determinar si es específicamente un dispositivo, es un líquido, es una batería en específico, sino que es una característica de las personas que han estado vapeando. Una persona con uso de cigarrillo convencional, con consumo de cigarrillo convencional, es poco probable que encuentre una pulmonía lipoidea. Entonces ya cuando uno se pone a comparar las características de los dispositivos con tabaco convencional y también las consecuencias, uno entiende que son productos diferentes y que las características de las consecuencias físicas podrían ser diferentes. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿usted prefiere morir de cáncer de pulmón por fumar o a los 60, 50, 45 años o de una neumonía lipoidea a los 16, 17 o 18 años? Yo le diría que prefiero ninguna de las dos, ¿verdad? Al final el consumo de estos dispositivos o del tabaco convencional tiene riesgos a la salud y realmente son riesgos innecesarios que debería de correr la población. Permítame hacer una segunda pausa, ya regresamos. La inhalación de partículas de vapor ultrafinas pueden provocar ataques de asma, tos, dificultad para respirar y pueden dañar permanentemente los pulmones. Conversamos con Giancarlo Córdoba Navarrete, docente e investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Giancarlo, el impacto ambiental de estos dispositivos. Es muy curioso que lo pregunte porque las personas que consumen por lo general no tienen una noción acerca de, bueno, primero, ¿qué amerita tener un dispositivo de estos en el país? Porque no son producidos en el país, sino todo el proceso de producción. Entonces, si empezamos desde el proceso de producción tecnológico, ¿verdad? Porque son dispositivos tecnológicos, la materia prima de los tanques, de las baterías, de todo esto, genera un gran impacto a nivel de producción, pero además de eso, estamos hablando de dispositivos desechables. En este momento, los 2.000, 3.000 colones que usted invirtió para comprar unos dispositivos de estos, va a la basura. Básicamente va a la basura. Y además de eso, nosotros no tenemos formas de desecho o manejo de este tipo de productos, ¿verdad? En el país. Entonces, y si nosotros tuviéramos, no está extendido popularmente. Entonces, además de eso, tenemos grandes cantidades de dispositivos tecnológicos que han estado entrando, que básicamente se están manejando de forma inadecuada y que probablemente eso va a tener un impacto ambiental. Entonces, si nosotros veíamos colillas de cigarro en los peces en el mar, yo creo que estamos a muy poco de empezar a ver dispositivos electrónicos dentro de las aguas de los mares, en los ríos, en los diferentes. Y ahora, otra cosa que es muy importante es que estos dispositivos contienen sustancias que también se han ido calentando y se han ido cambiando, que también pueden ser tóxicas. Hemos encontrado los estudios que los dispositivos a la hora de calentar y producir nuevas reacciones químicas generan sustancias irritantes, tóxicas, cancerígenas. Entonces imagínense que el desecho inadecuado de este tipo de productos también podría exponer a población que no necesariamente es consumidora a las consecuencias físicas por el consumo. Para el 2017 se conocían 430 diferentes marcas de estos dispositivos. Sí. Yo me imagino que la industria, a propósito de todos los éxitos, entre comillas, ¿verdad? Ha incrementado. Deben haber ahora, no sé, 700, Yo creo que lo voy a asustar un poco más, porque hablábamos de 430 marcas que se podían comprar, pero cada marca puede tener X cantidad de dispositivos. Correcto. Entonces, imagínate que 430 marcas en el 2017, que en este momento tengamos 2.500 marcas y que cada marca tenga 35, 40 dispositivos diferentes o con colores diferentes o con sabores diferentes. Estamos hablando de millones de dispositivos en el mercado. Y no solo eso, sabemos que en el 2015 habían 15.500 sabores, que en el 2017 habían 23.000 sabores, de todo lo que usted se puede imaginar. Ahora imagínense en el 2024 la cantidad de sabores. Entonces la variabilidad, la mezcla de dispositivo, sabor, básicamente estamos ante un mercado que es extremadamente grande. Entonces imagínate entrar a un supermercado que sea solo estos dispositivos, necesitaríamos bodegas enormes para poder escoger uno que sea el que sea el consumidor. Giancarlo, recientemente el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica tomó un acuerdo
que ya se aplica, de prohibir el vapeo en cualquier instancia de la universidad. ¿De acuerdo con esa disposición del Consejo? Completamente. Me parece que hay dos cosas que fueron muy importantes acerca de la disposición del Consejo Universitario. Número uno, que nosotros tenemos una ley que regula los dispositivos de vapeo que se firmó a partir del año 2021-22 y que el reglamento como tal ha tardado muchísimo en salir a la luz. Entonces tenemos una ley que no necesariamente se aplica. Esa ley dice cuáles son los espacios libres de vapeo. Sin embargo, al no tener reglamento, no hay forma de aplicarlo. La posición de la Universidad de Costa Rica de ser directa y tajante y decir, en los recintos universitarios, en los campus universitarios, no se vapea, me parece que es, primero, un aliento a las diferentes comunidades que protegen la salud de las personas, pero también una señal de que esa es la dirección que debe tomar el país y que deberíamos estar incentivando que muchísimas más instituciones, el mismo gobierno como tal, siga promoviendo estos espacios que al final benefician no solo a las personas que se les prohíbe fumar o vapear, sino también a las personas que están alrededor, y la desnormalización de la conducta, que es algo muy importante porque las personas ya se les hacía muy fácil simplemente usar su dispositivo en cualquier lugar y que nadie les dijera nada porque no había una pauta directa acerca de cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué le podemos decir a esa persona que está considerando dejar de consumir tabaco? Okay. ¿Hay opciones? Sí, lo primero que nada es apoyarlo. Es un proceso sumamente difícil. Lo ideal es que las personas sean acompañadas durante ese proceso. Tanto para el tabaco convencional como para los cigarrillos electrónicos, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el IAFA, tienen diferentes clínicas o espacios a nivel nacional en los cuales usted se puede acercar a ellos y ellos pueden darle un tratamiento individualizado y riguroso. Y esto le permitirá a la población a que realmente deje la adicción y sea de una manera sostenida en el tiempo. Futura investigación de Giancarlo. Va a ser relacionada con cigarrillos electrónicos, todavía no lo tengo claro, por ahí hay muchos temas de interferencia de la industria en la legislación nacional, pero además de eso necesitamos saber muchísimas cosas para beneficiar la salud de la población. Definitivamente, probablemente yo vaya a seguir ligado al tema y espero que me vuelva a invitar en algún momento para que sigamos conversando. Vamos a estar muy pendientes, sobre todo que se nos quedaron algunos temitas que no pudimos cubrir. Participación de estudiantes en sus estudios de investigación. Sí, en realidad en este momento estamos inscribiendo algunos proyectos en los cuales vamos a tener la posibilidad de traer estudiantes, principalmente por la población, la cual es consumidora, y porque también nos parece que necesitamos desarrollar muchas más capacidades investigativas en la población en general, y el trabajo de los estudiantes siempre es fantástico para esto. ¿Cómo financia usted sus estudios? ¿Con la industria tabacalera? Básicamente no. Eso es algo muy importante que decimos en todas nuestras conferencias. Somos personas libres de interés. No hay conflicto de interés en nuestras investigaciones ni en nuestro trabajo. Y realmente nos ponemos también a la disposición desde la Escuela de Salud Pública para todas las personas que tengan interés en abordar esta temática, en que nosotros estamos dispuestos a acompañarles. Desde Conciencia, Giancarlo, vamos a darle seguimiento a este tema tan importante. Yo le agradezco mucho el espacio, pero lo comprometo a que hagamos un tercer programa en Conciencia. Me parece bien, quedo comprometido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Gracias por acompañarnos a otro segmento de Conceptos. Soy Catalina Lao y como en cada programa de Conciencia, les vengo a definir algunas de las palabras que se usaron. Hoy, por ejemplo, se dijo esto. Pulmonías en personas, principalmente pulmonías lipoideas relacionadas con el consumo de vapeo. Pulmonía lipoidea es una condición poco común que resulta de la presencia de lípidos en el interior del espacio alveolar. Es decir, la presencia de sustancias no solubles en agua y de consistencia aceitosa que se encuentran en unos sacos de aire localizados en los extremos finales de los pulmones, llamados alveolos. La buena salud de los alveolos es importante porque es allí donde se facilita el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y la sangre durante la respiración. Como indica el investigador,
La Caja Costarricense de Seguro Social ha encontrado varios casos de este tipo de pulmonía en personas que utilizan dispositivos de vapeo, por lo que advierte los daños que puede causar esta práctica. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestros sitios de YouTube y Facebook. Hasta la próxima.